Hoy estaremos hablando sobre la historia y evolución de la sociología en la Edad Antigua y sus precursores. A continuación podemos ver cada uno de los integrantes del grupo. El primero que comienza con la introducción y historia de la sociología es Efraín Toribio Cruz. El siguiente nombre, ¿se puede presentar? Marisabel, Marisabel Senju. Elcilia, Ercilia Fructuoso. Aneudi, Aneudis su reencarnación. Yoricel, El Candelario. Danilo, Danilo Cepeda Fortuna. Michael, ok. A continuación tenemos el índice. Se puede visualizar historia, sociología, antecedente, historia, sociología, siglo XVIII, origen de sociología moderna, siglo XIX, definición de sociología como ciencia, siglo XVIII, institucionalidad y enseñanza, siglo XIX, positivismo y antipositivismo, impacto que surgió en la sociología que puede que ha avanzado. Bueno, como historia de la sociología se pudo abarcar un gran desempeño eh, como ilustración y disciplina académica. Nació como contexto, pensamiento e ilustración en el siglo XVIII y XIX, presentado como una ciencia positivista y asociada como después, un poco asociada a la Revolución Francesa. El término sociología fue acuñada por primera vez en 1780 por el ensayista francés Emmanuel José. Fue uno de los sociólogos que impartió y reunió personas que se podían compartir entre sí y abarcó mucho sobre las ciencias sociales. Para el 1838 se introdujo en la ciencia más formal Augusto Corne, padre de la sociología, en su obra. Como ciencia ha surgido como un intento para comprender grandes urbanización entre Londres y París, en parte europea. Decía él que no existía ningún dios ni rey que podían comunicarse entre las personas entre sí. Más adelante tenemos a Confucio y Aristóteles, compartían las mismas ideas que todo pensamiento en torno al concepto social, a su orden y posteriormente hacían compasión entre sí en una combinación perfecta para que puedan asociarse el ser humano, integrarse. Más adelante, a continuación, se verán los antecedentes de la sociología. María Isabel. Le estaré exponiendo sobre los antecedentes históricos de la sociología. Antigua Grecia. El razonamiento sociológico se remonta al menos hasta los antiguos griegos, cuyas tendencias características en el pensamiento sociológico se remonta a su entorno social, dada la rareza de una organización política extensa o muy centralizada dentro de sus estados. El espíritu tribal del localismo y el provianianismo estaba en plena temporada de deliberaciones sobre los fenómenos sociales que impregnarían gran parte del pensamiento griego. Las observaciones protosociológicas pueden verse en los textos fundadores de la filosofía occidental, por ejemplo, Herodoto, Tucídides, Platón, Polibio, entre otros. De manera similar, el estudio metodológico puede rastrear sus orígenes hasta el Domesday Book, ordenado por el rey de Inglaterra, William de Cook, en 1806. La antigua China.
Las perspectivas sociológicas también se pueden encontrar en el pensamiento no europeo de figuras como Confucio. El siglo XIII, estudio de los postros sociales, Madualín, un historiador chino, reconocido por primera vez, eh, patrones de dinámica social como un componente subyacente del desarrollo histórico en enciclopedia fundamental. Eh, en siglo XIV, primeros estudios sobre el conflicto social y el cambio. Ibn Hardun, hay evidencia sociológica musulmana temprana del siglo XIV en particular. Algunos consideran que el erudito islámico Ibn Khaldun, un árabe del siglo XIV de Túnez, fue el primer sociólogo y por lo tanto el padre de la sociología. Más tarde, traducido como prolegomena en latín, que sirve como introducción a un análisis de 7 volúmenes de la historia universal, sería quizás el primer trabajo en avanzar el razonamiento científico social y la filosofía social en formación de teoría de cohesión social y conflicto social. Hasta aquí fue mi parte. Cecilia. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre el origen de la sociología entre el siglo XV y XVIII. La sociología moderna está vinculada a profundos cambios sociales, políticos y culturales que transformaron a Europa entre el siglo XV y XVIII y así asentaron las bases para que en el siglo XIX la sociología fuera declarada como ciencia. También dice que la sociología moderna es como una ciencia autónoma dedicada al estudio sistemáticos sociales y al análisis, observaciones críticos en el método científico para que comprendamos, o sea, para que comprenda los fenómenos sociales, su estructura y su dinámica. También pude investigar que el fundador principal de la sociología fue Auguste Comte en 1798-1857, que fue considerado el padre de la sociología, quien acuñó los términos y propuso a estudiar la sociedad de manera científica. También dice que el origen de la sociología moderna fue ubicada en el siglo XIX en Europa como respuesta a los grandes cambios sociales, económicos, políticos por la revolución industrial, revolución francesa y los avances científicos. Hasta aquí en mi parte. Aneudi, ¿puedes seguir? Sí, buenas noches. Yo le estaré explicando del siglo XIX la sociología como ciencia. Para el siglo XIX fue una época de profundos cambios. Transformó la economía, la producción y generó migración masiva del campo a la ciudad. La Revolución Francesa, que impulsaron ideas de libertad, igualdad y democracia. El crecimiento acelerado de las ciudades, problemas de desigualdad, discriminalidad y conflictos sociales, estos términos fueron necesarios en un estudio científico de la sociedad. El nacimiento de la sociología, Agustín Comte acuñó el término sociología, la definición como la ciencia positiva de la sociedad destinada a descubrir cambios y leyes en la sociedad y el orden del progreso. Estableció en 3 etapas: teológica, explicación religiosa, metafísica, explicación filosófica abstracta y positiva basada en la ciencia de la observación. Para él la sociología se podía estudiar con el mismo rigor de las ciencias naturales. Principales pensadores: está Karl Marx, estudió la sociedad desde la lucha de clases, explicó cómo la economía condiciona la vida social y propuso el materialismo histórico como método. Está también Emil Durkheim, definió los hechos sociales como objetivo del estudio de la sociedad, analizó cómo la sociedad mantiene el orden a través de normas y valores colectivos y es considerado el padre de la sociología moderna. Tenemos a Erwin Space, aplicó la teoría de la evolución al desarrollo social y comparó la sociedad con organismos vivos de constante adaptación.
Definición de la sociología como ciencia. En el siglo XIX se establecieron como una disciplina autónoma. Características principales, empíricas, basadas en la observación y evidencia. Sistemática, buscaba leyes y regularizaciones sociales. Y crítica, cuestionaba los problemas sociales, desigualdad, pobreza y anihilación. Hasta aquí mi exposición. Ok. Dani, ¿puedes seguir? Buenas noches, mi nombre es Danilo. Yo le estaré yo le estaré hablando sobre en el siglo XIX la institucionalización y las enseñanzas. La institucionalización forma de la sociología como una disciplina académica. Comenzó cuando Emilio Durkheim fundó el primer departamento francés de la sociología de la Universidad de Burdeos. En 1895, en 1896, estableció la revista Anneo Sociológica en un curso titulado Sociología. Fue importante por primera vez en los Estados Unidos en 1875 por William Grant, basándose en el pensamiento de Cometer y el ver. El Departamento de Historia y, y, y Sociología universitario se independizó completamente, se independizó estableciendo en 1892 en la Universidad de Chicago por Alvin Smith en 1854 y en 1926, quien en 1895 también ellos tenían la realización de que el las estudios eh, unas enseñanzas la industria, o sea, estaban buscando de que las personas se formaran y tener gente más alfabetizada para la sociedad. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, Misael Bonilla. No, Entonces, Yaricel. Sí, Yaricel. Buenas noches. Les estaré hablando del positivismo al antipositivismo en la década del siglo XIX. El positivismo surge con Auguste Comte, que decía que es el único conocimiento válido, que es el científico, que se basa en la observación, el empirismo y el método científico. Que lo refuerza Emile Durkheim con su idea que los hechos sociales, mostrando un fenómeno como el suicidio o la religión, son determinados por la sociedad. Para él, la sociología debía ser una ciencia de instituciones con fines logro de cohesión social. La sociología para Durkheim debía ser la ciencia eh, de reformas sociales. Sin embargo, hubo críticas con Hegel, rechazaba el empirismo el empirismo y el determinismo.
Más propone que el materialismo histórico y la ciencia social crítica, mientras que Deleuze y Ricker decían que es el mundo social, es distinto porque está cargado de significado y cultura. Luego, al inicio del siglo XX, surge el antipositivismo, con sociólogos como Max Huber, John Zimmer, que decía Werber que la sociología como es una ciencia que estudia relaciones casuales, pero reconoce la importancia de los sujetos, lo histórico y lo contextual. Y Simmel aporta un análisis más existencial y fenomenológico, centrándose en la individualidad y en lo que significa la vida moderna. El positivismo buscaba objetividad y convertir la sociología en ciencia, mientras que el antipositivismo resaltó la interpretación, la subjetividad y la cultura. El positivismo tiene como autor principal a Auguste Comte, considerado como el padre de la sociología. El antipositivismo, en cambio, se enfoca en la importancia de la interpretación, la subjetividad y de las ciencias sociales. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Disculpa, cuando comience la otra persona me indica la siguiente página. Vayan chequeando la presentación, por favor. Ya, Michael. Buenas noches, Michael. Michael Bonilla. Bueno, como ya nuestros compañeros han hablado bastante de lo que es la sociología, sus procesos, entonces vamos a traer lo que es el impacto de la sociología en la sociedad antigua. La sociología tuvo mucho impacto en la sociedad antigua, ya que en ese entonces ayudó a que se consolidaran formas de gobierno, tales como fueron la monarquía, la república y los imperios. Estas estaban basadas sobre el bien común, en donde se establecieron jerarquías sociales, roles definidos tanto en los ciudadanos, los esclavos, las mujeres y los gobernadores. Aquí se fomentó la educación filosófica como herramienta para formar ciudadanos éticos y responsables. Se buscaron ideas sociológicas emergentes, tales como fueron las polis griegas, que fueron el modelo de la organización política y social. También la ley romana, que ésta se estableció como base para la justicia y el orden social. También tenemos lo que es la moral confuciana. Esta se implementó como guía para las relaciones humanas y el deber social. Entonces, vamos a hablar ahora del impacto de la sociología en la sociedad actual. La sociología no solo estudia la sociedad, sino que también influye activamente en ella. Algunos de sus principales aportes son la comprensión de problemas sociales, que estos nos han servido para analizar fenómenos como la pobreza, el racismo, la violencia de género, la violencia en sí, el desempleo desde una perspectiva estructural y no individualista. También nos trae lo que es el diseño de políticas públicas. Estas surgen por los gobiernos y las organizaciones que utilizan estudios sociológicos para crear leyes, programas sociales y estrategias educativas más efectivas. También nos trae la sociología en la sociedad actual, la transformación cultural, que es en donde la sociología ha contribuido a visibilizar y legitimar en lo que es todo sobre la cultura. Programas sociales, estrategias educativas más efectivas, y también nos ayudó a la aparición de movimientos sociales que van en defensa de lo que es el feminismo, entre otros que buscaban derechos civiles. También nos trae lo que es la educación crítica. Aquí es donde se fomentan
lo que es el pensamiento crítico sobre normas, valores y estructura de poder que mueven y forman a los ciudadanos. Más consciente y participativo. También nos trae lo que es la evolución de la sociología. Esta ha evolucionado bastante en respuesta a los cambios históricos, tecnológicos y culturales de la sociedad. En conclusión, para concluir nuestro trabajo, podemos analizar la sociología desde un punto de vista más efectivo. Podemos decir que los grandes pensadores de este periodo sentaron las bases intelectuales que más tarde darían forma a esta disciplina. Entre estos filósofos podemos mencionar a Platón, Aristóteles, Confucio y Cicerón, quienes reflexionaron profundamente sobre la organización social, la justicia, el poder y el comportamiento humano dentro de la comunidad. Sus ideas, Emma, por aunque favor, la bulla. filosóficas en Emma, la esencia, bulla, por favor. contenían elementos sociológicos que permitieron comprender las dinámicas sociales desde una perspectiva crítica y estructurada. La evolución del pensamiento social en la antigüedad muestra que el interés por entender la sociedad ha sido una constante en la historia humana. Estos primeros aportes fueron fundamentales para que siglos después surgiera la sociología como una ciencia autónoma, capaz de analizar los fenómenos sociales con rigor y profundidad. Reconocer el legado de estos representantes antiguos no solo nos permite valorar el origen de la sociología, sino que también nos permite entender que muchas de las preguntas que ellos hicieron en ese entonces siguen siendo relevantes hoy en día. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la exposición de este hermoso grupo número 1. Ok, fue un placer compartir la información con ustedes y ustedes compartir información conmigo. Ya saben, espero que la pasen bien. Feliz resto de la noche. Igual, igual. Igual. Gracias, igual.